Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante este trimestre que ya comenzamos, estamos estudiando este tema muy importante, el cual lleva por título El Evangelio según Pablo a los Romanos. Y es un tema muy interesante que vamos a estar analizando durante estos próximos 3 meses. Y en esta semana que ya comenzamos, estamos estudiando este tema que es Dios se dirige a los rebeldes. ¿Cómo ha hecho Dios para dirigirse a los rebeldes? Bueno, ya hemos empezado a estudiar. Así que ahora quiero que me acompañes para que juntos vayamos a repetir el texto que estamos aprendiendo durante esta semana, el cual se encuentra en el libro de Romanos capítulo 1, verso 21 y verso 22, el cual nos dice así: Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Así que con este pensamiento, quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora de la mañana queremos agradecer por el descanso que nos da, por la luz del sol, y queremos agradecer por sus bendiciones. Ahora queremos pedir también que nos acompañe en el estudio de su palabra y que a través de esta lección podamos comprender qué es lo que nos quiere hablar para este día. Denos su buen espíritu, ayúdenos con sus buenos ángeles, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el apartado para el día de hoy lleva por título No hay excusa para perderse. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿por qué nadie puede ser excusado por hallarse perdido? Entonces, ¿qué excusa vamos a dar si nos llegamos a perder? ¿Y por qué nadie puede poner una excusa? Bueno, vamos a tratar de entender eso en la palabra de Dios. Y para ello quiero que me acompañes para que juntos leamos lo que está escrito allí en el libro de Romanos, capítulo 1. Y vamos a leer allí el verso número 20. Leemos de esta manera Romanos capítulo 1, verso 20. Porque los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad se ven claramente desde la creación del mundo y se entienden por las cosas que han sido creadas, de modo que no tienen excusa. La palabra de Dios nos dice allí las cosas invisibles de Dios, el poder de la divinidad, son claramente visibles en la creación del mundo y son entendidas por las cosas que son hechas. Así que nadie tiene una excusa para decir, ¿sabe qué? Es que yo no entendí acerca de Dios, no supe nada acerca de Dios. Muy bien, según este texto, todos nosotros podemos comprender y saber acerca de Dios, pero no es lo único que la palabra de Dios nos dice. Hay más todavía. Veamos qué más nos dice la palabra de Dios. Leamos aquí este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. Y esto está en Romanos capítulo 2. Y vamos a leer los versos 14 y verso 15. Leemos allí. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley para sí mismos. Muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Su propia conciencia lo atestigua y sus propios pensamientos los acusan o los defienden. Nos damos cuenta, la palabra de Dios nos dice que entonces hay cosas que los gentiles hacen que están conforme a la ley. Sin embargo, ellos no tienen ley. Y hay cosas que su corazón les acusa, su conciencia los acusa o los defiende de lo que han hecho. Nos damos cuenta, nadie tiene excusa. Por ejemplo, una persona sabe que robar es malo, sea que conozca la ley o no la conozca, sea que haya leído la Biblia o no la haya leído. Y la conciencia nos acusa. ¿Nos damos cuenta? Vamos a ver lo que nos explica la pluma inspirada sobre este asunto. Leamos aquí en el Deseo de todas las gentes, en la página 593, la cual dice así: Entre los paganos hay quienes adoran a Dios ignorantemente,
quienes no han recibido jamás la luz por un instrumento humano y sin embargo no perecerán. Hay personas que nunca escucharon la Biblia, nunca un misionero ha tocado sus puertas. Sin embargo, adoran al Dios verdadero, hacen las cosas que tienen que ser de Dios. Sin embargo, estas personas van a salvarse en estas condiciones porque ellos son fieles a Dios, aunque no lo saben. Pero todavía hay más. Vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Mismo material de a todas las gentes, página 593, continúa diciendo así. Aunque ignorantes de la ley escrita de Dios, oyeron su voz hablarles en la naturaleza, hicieron las cosas que la ley requería. Sus obras son evidencia de que el Espíritu de Dios tocó su corazón y son reconocidos como hijos de Dios. Como hemos dicho, hay personas que no conocen acerca de Dios, pero cuando ellos observaron la naturaleza, cuando ellos vieron las cosas y las maravillas de Dios, el Espíritu de Dios les habló y ellos reconocieron la voz de Dios y ellos entonces obedecieron a Dios. ¿Nos dan cuenta? Y ahí esta persona es reconocida como un hijo de Dios. ¿Nos dan cuenta? No tenemos excusa. Alguno podrá decir, no, es que yo nunca me predicaron acerca de Dios. Pero si hay un gentil, una persona que no sabe de las cosas de Dios, y esta persona fue allí, obedeció a Dios, vivió correctamente, de acuerdo a la voluntad de Dios, esta persona va a traer condenación para las demás, porque esta persona obedeció a Dios siendo que nadie le había enseñado. ¿Nos damos cuenta? Es un asunto muy interesante, pero vamos a continuar. Y vamos a ir ahora a nuestra siguiente pregunta. Veamos cómo nos dice. ¿Qué ocurre con los que rechazan la luz divina que les ha sido revelada por el Espíritu Santo y por la creación natural de Dios? Entonces tenemos una parte primero. Primero esta parte es que aquellos que nunca escucharon la Biblia, nunca escucharon la palabra de Dios. Sin embargo, a través de la naturaleza, a través del Espíritu Santo, les fue revelado y ellos entendieron y obedecieron. Pero está una contraparte, aquellos que escucharon la voz de Dios, miraron las obras de la creación, sin embargo, rechazaron a Dios. ¿Qué pasará con estas personas? Bueno, vamos a investigar eso en la palabra del Señor. Así que acompáñame a leer lo que está escrito allá en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 21 hasta el verso 25. Y ahí leemos así. Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. Antes se ofuscaron en vanos razonamientos, y su necio corazón se entenebreció. Jactándose de ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria de Dios, del Dios inmortal, por imágenes de hombre mortal, y hasta de aves, y cuadrúpedos, y reptiles. Por eso Dios los entregó a la inmundicia, debido a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron sus propios cuerpos entre sí mismos. Cambiaron la verdad de Dios en mentira y adoraron y sirvieron a las criaturas antes que al Creador, que es bendito por los siglos. Amén. La Biblia nos dice que hay personas que conocieron a Dios, que encontraron a Dios en la creación, en las criaturas. La Biblia también nos muestra que algunas de esas personas, en lugar de adorar a Dios y reconocer al Creador, cambiaron la gloria de Dios por aves, reptiles, cuadrúpedos y por seres humanos también. Es una cosa interesante saber que hay personas que podrían ser salvas, pero no lo será porque abandonaron a Dios, porque no desearon saber la voluntad de Dios. ¿Qué va a pasar? Bueno, Dios los entregó a una confusión, pues ellos querían hacer esto. Cambiaron la gloria de Dios por las cosas creadas. Pero, ¿qué más? Vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Vamos a ver cómo nos dice. ¿A qué nivel de degradación moral llegan finalmente los que rechazan voluntariamente la verdad divina? Esto es, una vez que una persona llega a comprender claramente la
voluntad de Dios, llega a entender que hay un creador. ¿Cuál es el nivel de degradación moral que una persona puede llegar cuando rechaza lo que Dios le muestra? Bueno, vamos a investigar eso en la palabra del Señor. Veamos lo que está escrito aquí en el libro de Romanos, capítulo 1, y ahí vamos a leer los versos 26 al verso 28. Y dice de esta manera: por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Aún sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en sus malos deseos los unos con los otros, cometiendo infamias, hombres con hombres, y recibieron en sí mismo el merecido pago de su extravío. Y como no quisieron reconocer a Dios, Él los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. La palabra de Dios nos explica que una persona que rechaza a Dios, aunque Dios le manifieste la luz, aunque Dios le hable, llega a tal degradación, no apenas de adorar las imágenes que crean o lo que él ve en la creación, pero llega a una depravación moral tan fuerte. Y la Biblia nos dice que invierte las relaciones hombre con mujer, y ahora hace relaciones mujer con mujer, hombre con hombre. Y no apenas eso, su mente se degrada y llega a tal depravación que totalmente niega a Dios. Nos damos cuenta, es un asunto complicado. Pero esto ocurrió y sigue ocurriendo y no ha parado de ocurrir. Personas que conocieron a Dios abandonaron a Dios y después fueron a extraviarse. ¿Nos damos cuenta? Vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿De qué otras prácticas perversas menciona Pablo y cuál será la consecuencia final? Entonces, hay prácticas que no deben ser, que vienen como resultado de la depravación del ser humano, la corrupción del ser humano por el abandono de Dios. Pero ¿cuáles son estas prácticas y qué es lo que terminará ocurriendo con estas personas? Bueno, vamos a investigar eso en la palabra de Dios y vamos a ver lo que está escrito allí en el libro de los Romanos. En el capítulo 1, verso 29 al verso 32. Y ahí leemos de esta manera. Llegaron a estar atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia y maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de maldades, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, crueles, disipados, a pesar de conocer el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las cometen, sino se complacen en los que las practican. Esta lista es grande. Prácticas que hoy día todavía podemos contemplar. Esta lista no debe estar dentro de nuestras prácticas. Sin embargo, ¿cuál es el fin de los que practican tales cosas? Y no apenas de los que practican, de los que se deleitan en aquellos que practican. Yo no practico, pero me gusta que el otro practique. Me gusta ver que el otro practique. Es una cosa que no debe ocurrir. La Biblia dice que los tales merecen la muerte. Esto es, finalmente, los que practican estas cosas, que es parte de la injusticia y la perversidad del ser humano, la Biblia dice que serán destruidos.
Veamos lo que nos dice el Espíritu Profecía. Leamos este siguiente párrafo. Patriarcas y Profetas, página 79 y página 80 nos dice así: los hombres eliminaron a Dios de su mente y adoraron las creaciones de su propia imaginación, y como consecuencia se degradaron más y más. El salmista describe el efecto producido por la adoración de ídolos sobre quienes la practican. Como ellos son los que los hacen, cualquiera que en ellos confía. En Salmos 115, verso 58 nos dice esto. Así que entonces el hombre se empezó a inventar. Vieron cosas en la naturaleza y en lugar de adorar al Dios que creó estas cosas, empezaron a crear ídolos de cosas que eran creadas. La creación no tiene en sí fuerza, pero la fuerza viene de Dios. Y las personas que adoran estas cosas tienen algo que perdieron, el conocimiento de Dios. Pero todavía hay más. Vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Es una ley del espíritu humano que nos hacemos semejantes a lo que contemplamos. El hombre no se elevará más allá de sus conceptos acerca de la verdad, la pureza y la santidad. Si el espíritu no sube nunca más arriba que el nivel humano, si no se eleva mediante la fe para comprender la sabiduría y el amor infinitos, el hombre irá hundiéndose cada vez más. Eso es lo que nosotros pasamos contemplando, lo que comúnmente nosotros pasamos observando. Eso es lo que nosotros nos vamos a ir convirtiendo y transformando. Muy bien, nunca nos elevaremos más allá, nunca progresaremos más de lo que nosotros consideramos como verdad. Esto es, si nosotros ponemos la verdad muy en alto, cada vez necesitaremos subir más, alcanzar esa verdad, esa norma de verdad. Pero si nosotros ponemos la verdad muy abajo, demasiado abajo, llegará el punto en que nosotros vamos a querer estar a ese nivel, muy por debajo. ¿Nos damos cuenta? Es muy interesante que nuestra situación siempre es ver lo menos que podemos hacer y no lo que Dios quiere. Entonces, en esa condición el ser humano se va hundiendo cada vez más y más y más. Pero todavía hay más que leer. Así que vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Los adoradores de falsos dioses revestían a sus deidades de cualidades y pasiones humanas y rebajaban así sus normas de carácter a la semejanza de la humanidad pecaminosa. Como resultado lógico, se corrompieron y corrompióse la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Muy bien, entonces hicieron dioses de la lluvia, dioses de la guerra, hicieron dioses del trueno, del sol, y a esos dioses les atribuyeron sus propios atributos del ser humano. Por ejemplo, el ser humano de repente se enoja, y cuando se enoja quiere que le contenten. Bueno, esos mismos atributos se los pusieron a esos dioses que crearon. Y entonces ellos hacían cosas muy malas para tener a los dioses contentos. Es una cosa terrible. Pero esto ocurrió en diferentes culturas. Muy bien, pero vamos a continuar. Veamos ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Dios ha dado a los hombres sus mandamientos como norma de vida, pero su ley fue quebrantada y como resultado cometieron todos los pecados concebibles. Esto es, cuando nosotros vemos a Dios, Dios es un Dios que no funciona como el ser humano. El ser humano tiene diferentes situaciones en su vida, pero Dios no. ¿Nos damos cuenta? Así que Dios nos dio una norma de justicia, la ley de Dios. Cuando la seguimos, nosotros vamos a ver los atributos de Dios en esa ley. Cuando no la seguimos, entonces cuando nosotros quebrantamos esa ley, nosotros vamos a hacer todas las cosas malas que el mundo antiguo también ya hizo. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame.
Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por darnos la vida, la salud. Queremos pedir que su bendición nos acompañe. Pedimos que nos guarde, nos ayude, quede con nosotros, pueda bendecirnos y al estudiar su palabra podamos reconocer a Dios como nuestro Creador. Que nosotros podamos vivir según su voluntad y que aquellos que no conocen su palabra podamos compartírsela. Quede con nosotros en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.